En este video vamos a analizar las funciones principales del CARDEX de un adjudicatario. Para ello ejecutamos el comando CARDEX. Buscamos un cliente. Luego el sistema muestra una pantalla en la cual está un detalle de los movimientos que tiene un adjudicatario con respecto a los distintos pagos. Lo básico en esta pantalla son la fecha de pago, el recibo, si hay depósito o fecha de depósito, el monto de pago y el plan al cual pertenece el pago. En el lado izquierdo están los datos básicos del crédito, donde está el precio al contado, cuánto inicial canceló, cuánto se le financió, a qué plazo, en qué plan y la cuota mensual que tiene que pagar. Entonces, en función a eso se sacan los datos del CARDEX. Luego en la parte de abajo está un detalle del monto total que ha aportado, el saldo que debe actualmente, si se le hizo algún descuento, cantidad de cuotas que ha cancelado, de cuántas cuotas, y también hay unos datos donde muestra, por ejemplo, los días de atraso, y si hubiera atraso, entonces muestra el monto de la mora. Bueno, en los comandos, en la fila de botones o comandos que tiene esta pantalla, el primero sirve para buscar un nuevo cliente y analizar su CARDEX. Hay un comando que dice certificado, sirve para imprimir el certificado de cancelación de un cliente que ya ha terminado de pagar. Bueno, en este caso leamos, no funciona porque el cliente tiene saldo. Si no tuviera saldo, entonces imprime un certificado de cancelación. Después, entre los comandos importantes están la minuta, el contrato, pero para que funcionen estos dos, el sistema necesita un formato de archivo, un archivo en Word con una característica especial para poder generar el contrato o la minuta. En realidad lo que hay que hacer es una redacción del contrato, de la minuta, y con palabras claves el sistema lo que hace es reemplazar el nombre, la ubicación del lote, la superficie, los precios, entonces con lo cual imprime el contrato o la minuta. Después hay un comando que se llama notificación. Es para imprimir una notificación cuando un cliente está atrasado, que en este caso no está atrasado. Entonces, cuando el cliente está atrasado, imprime una notificación para poder llevar al cliente de modo que el cliente esté notificado y enterado del estado en que está su crédito. Luego hay un comando que sirve para poder ver los datos, todos los datos del cliente o de la persona que está del crédito. La particularidad que tienen los datos en esta pantalla es lo siguiente. En esta parte se pone el carnet de identidad, es como una primera columna donde se pone el carnet de identidad, el nombre, el sexo y el estado civil de la persona que lo está comprando. Si hay una segunda persona, entonces se pone la barra y el nombre y los apellidos de esa persona. Entonces el segundo nombre correspondería a estos datos: su carnet de identidad, su sexo y el estado civil, ya sea que sea la compra entre dos personas, ya sean hermanos, parientes, o entre un esposo y su esposa, ¿no? Entonces ahí van los datos de cada uno. Después algunos datos importantes para poder llenar
los datos del cliente. Bueno, en este caso, al cerrar la pantalla, nos pregunta si guardamos cambios, le damos no. Después hay un comando que sirve para llenar, bueno, es para dejar unas notificaciones o para, como dice el título, para realizar anotaciones. Puede ser en este caso cuando un cliente está atrasado y a veces viene y no puede cancelar, entonces se puede poner un comentario que diga quedó en pagar en 15 días. Entonces este mensaje le sale al cajero cuando está al momento de cobrarle, le sale esta pantalla para indicar que el cliente vino a notificarse para ver cuándo venir a pagar. Eso a veces para que no se le cobre multas porque está atrasado en sus cuotas o algo por el estilo. Después también hay una pantalla para llenar los datos de las llamadas. Si un cliente tiene algún problema o está atrasado, entonces se le realiza una llamada. Entonces aquí se anota el comentario que se ha indicado al cliente, alguna observación, tal vez quedó en venir a pagar en otro día. Entonces aquí se ponen los datos relativos a la llamada. Se puede llenar muchas filas dependiendo de la cantidad de llamadas que se realicen. Lo mismo las notificaciones, se puede poner una o más notificaciones o anotaciones. Entonces, esos son los comandos. Después tenemos el comando para imprimir el Cardex. Cuando le damos imprimir, me muestra el formato de impresión del Cardex, donde están como siempre los datos básicos del crédito y el detalle de los pagos. En este caso hay una columna donde aparece la cuota inicial que ha pagado, las cuotas que ha pagado, cuánto aportó hasta la fecha y cuánto le queda por pagar. Bueno, también hay el Cardex permite analizar los pagos de tres maneras. Para ello elegimos acá el tipo de Cardex que se quiere. A ver, los tipos de Cardex son, como dice las glosas, según pagos, según plan o un Cardex desglosado. ¿Qué significa eso? Si le damos según pagos y le damos procesar Cardex, entonces me muestra un detalle de todas las fechas reales en que el cliente pagó, cuánto pagó y así. En realidad es el Cardex predefinido. Si nosotros elegimos un Cardex según plan y le damos procesar, entonces fíjense, lo que hace el sistema es acomodarlo, los pagos, según la fecha en que debería pagar y la cuota fija. La cuota fija es 61.44 y según la cuota que tiene que pagar. Entonces, en realidad, todo el monto de dinero, que son 530.08, alcanza para pagar 8 cuotas completas y un monto a cuenta de la cuota número 9. Entonces aquí las fechas, por ejemplo, corresponden al 2001, que es su fecha de vencimiento o es su primera fecha de pago. Segunda fecha de pago es el siguiente mes y así sucesivamente. Entonces, un tipo de Cardex que dice según plan, muestra el Cardex según el plan de pago o según cómo debería haber pagado el cliente. Porque a veces el cliente viene y paga como puede, cuando puede, a veces viene y paga más o paga menos. Entonces el sistema lo que hace es acomodarlo en función al plan de pago.
Después la tercera opción o el tercer tipo de Cardex se llama desglosado. ¿Qué significa eso? El desglosado en realidad no tiene mucha utilidad para el cliente, pero sí para analizar cómo ha ido pagando el cliente. Por ejemplo, si elegimos desglosado, damos procesar, entonces el sistema lo que hace es la primera cuota corresponde a la cuota total. El segundo pago corresponde a la cuota número 2. Entonces, como pagó $10, entonces del siguiente pago saca una parte y completa el segundo pago. Luego, de todo el monto que pagó, se saca el monto que corresponde y ese corresponde a la cuota completa del tercera cuota. Los siguientes montos que pagó se va distribuyendo de tal manera, o sea, lo que hace el sistema va desglosando los distintos montos según cómo debería haber pagado el cliente. Ahora, ¿para qué sirve esto? Sirve para analizar el Cardex de la siguiente manera. Si le etiquetamos aquí, mostramos un tipo de Cardex y le damos a imprimir. Entonces este tipo de Cardex me muestra la forma como se ha distribuido las cuotas, cómo ha ido amortizando en cada tipo de pago, cuánto corresponde al interés, o sea, un cálculo exacto de las amortizaciones y de los intereses que el cliente ha pagado. Entonces ese es el objetivo, es más para análisis que para imprimirlo para el cliente o para hacer otro tipo de análisis. Lo normal es imprimir un plan de pagos según plan o diré según pagos, de modo que coincide con los recibos en los cuales ha pagado el cliente, porque acá aparece el número de recibo, el monto que pagó, su recibo, el monto que pagó y así sucesivamente. Aunque aquí aparece 2 veces, pero ese es porque tiene un descuento, o sea, hay un análisis especial para la parte de los descuentos. Entonces esas serían las funciones principales o las funciones más sobresalientes de la pantalla o el análisis del Cardex de un adjudicatario o de un cliente que está pagando a crédito su lote.